Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, ya sea que sean suscriptores de hace tiempo o que estén descubriendo nuestro contenido por primera vez. Espero que se encuentren de maravilla y que este vídeo les traiga algo especial. Hoy tenemos un tema que honestamente nos tiene a todos con el corazón en un puño y la emoción a flor de piel. Vamos a sumergirnos en un momento, en un momento que ha sido increíblemente emotivo y revelador. Estamos hablando de esas palabras que Mert y Afra compartieron en directo, unas palabras que han resonado muchísimo y que, sinceramente, merecen toda nuestra atención. Ya saben cómo nos gusta aquí, en este espacio, explorar esas historias que nos tocan el alma, que nos hacen reflexionar y que, sobre todo, nos muestran la humanidad detrás de las cámaras, detrás de las pantallas. Y lo de Mert y Afra, créanme, ha sido uno de esos momentos que se quedan grabados. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción es un impulso enorme para nosotros, nos motiva a seguir creando contenido de calidad y nos ayuda a llegar a más personas. Además, activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. No querrán perderse lo que se viene. Ahora sí, adentrémonos en este torbellino de emociones. Las palabras que Mert y Afra compartieron en directo, Fue un momento cargado de sinceridad, de vulnerabilidad y de una conexión que trascendió la pantalla. Lo que vimos fue mucho más que unas declaraciones públicas, fue una ventana abierta a sus sentimientos más profundos, a sus experiencias compartidas y a una gratitud inmensa. Empecemos por Afra. Cuando ella tomó la palabra, se notaba una mezcla de nerviosismo y una determinación por expresar algo importante. Sus ojos brillaban no solo por la luz del estudio, sino por esa chispa de emoción que emanaba de su interior. Empezó hablando de la travesía que han recorrido juntos, de los altibajos, de esos momentos de duda que todos hemos experimentado en la vida, pero que juntos encontraron la fuerza para superar. Mencionó cómo se sentía, y quiero que imaginen esto, como si hubiera encontrado un ancla en medio de una tormenta. Y esa ancla, sin lugar a dudas, era Mert. Describió con detalle cómo la presencia de Mert, su apoyo incondicional, su fe en ella, incluso cuando ella misma dudaba, fue fundamental. Y no se trata solo de apoyo profesional o de pareja, sino de ese apoyo humano, ese saber que hay alguien que te entiende, que te impulsa, que celebra tus triunfos y te consuela en tus fracasos. Afra compartió anécdotas muy pequeñas pero poderosas, de esas que pintan un cuadro vívido de su relación. Por ejemplo, recordó un momento específico en el que sintió que no podía más, y Mert, con una simple palabra, con una mirada, logró reavivar su espíritu. Lo más impactante de las palabras de Afra fue la forma en que habló de su crecimiento personal y cómo Mert ha sido un catalizador en ese proceso. No fue un discurso vacío, sino lleno de ejemplos concretos, de sentimientos genuinos. Expresó una gratitud inmensa, no solo por lo que Mert ha hecho por ella, sino por la persona en la que se ha convertido a su lado. Habló de cómo él le ha enseñado a creer en sí misma de una manera que nunca antes había experimentado. Y cuando dijo algo así como sin él, no sé dónde estaría ahora, la sala, nosotros en casa, sentimos un escalofrío. Fue una declaración de amor y de dependencia emocional, pero en el mejor de los sentidos, en el sentido de complementariedad, de mutuo crecimiento. Luego llegó el turno de Mert. Y si ya estábamos conmovidos por Afra, Mert elevó la apuesta. Él, con esa serenidad que lo caracteriza, pero con una emoción palpable en su voz, también quiso compartir su perspectiva. Él se enfocó en la reciprocidad de esa conexión. Habló de cómo Afra, a su vez, ha sido una fuente de inspiración para él. No se trata solo de recibir, sino de dar y de sentir esa hermosa sinergia que se crea en una relación auténtica. Mert describió a Afra como su compañera de vida, su confidente, su musa. Pero fue más allá de las etiquetas. Habló de la fuerza que ella le transmite, de cómo su alegría contagiosa y su optimismo, incluso en los momentos más difíciles, le han permitido ver la vida desde otra óptica. Él resaltó la importancia de tener a alguien que te impulse a ser mejor, a superar tus propios límites. Sus palabras estuvieron llenas de admiración, de un respeto profundo por la persona que es Afra. Una de las cosas que más me impactó de lo que dijo Mert fue cuando mencionó que a veces, en el torbellino de la vida, uno se olvida de expresar lo que siente. Y él, en ese directo, sintió la urgencia, la necesidad de hacerlo. Quería que Afra, y que todos nosotros, supiéramos lo importante que ella es para él. Habló de cómo han construido algo sólido juntos, ladrillo a ladrillo,
y de cómo esa construcción es un testimonio de su amor, de su compromiso. Soy de su respeto mutuo. No fueron discursos perfectamente elaborados, y eso es lo que los hizo tan reales, tan conmovedores. Había pausas, alguna que otra palabra que se le escapaba por la emoción, miradas cómplices entre ellos que decían más que 1000 palabras. Vimos cómo se tomaban de la mano, cómo se miraban a los ojos, y en esos gestos se reflejaba una historia, una conexión que va más allá de lo superficial. Era la validación pública de un amor, de un vínculo que muchos deseamos tener. Lo que Mert y Afra revelaron en directo fue, en esencia, la belleza de la vulnerabilidad. En un mundo que a menudo nos empuja a mostrar una fortaleza imperturbable, ellos se permitieron ser humanos, ser sensibles, y compartir esa parte de sí mismos que los hace tan especiales. Hablaron de cómo el apoyo mutuo es la base de cualquier relación exitosa, ya sea profesional, personal o romántica. Y lo hicieron de una manera tan sincera que era imposible no sentirse conmovido. Además, estas palabras también nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Estamos expresando nuestro aprecio a las personas que son importantes en nuestras vidas? ¿Nos permitimos ser vulnerables y compartir nuestros sentimientos más profundos? A veces, con la rutina, con las prisas, damos por sentado a quienes nos rodean. Y momentos como estos nos recuerdan la importancia de nutrir esos vínculos, de hacerles saber a nuestros seres queridos cuánto significan para nosotros. Fue un recordatorio poderoso de que detrás de las apariencias, detrás de las carreras, detrás de los éxitos, todos somos seres humanos con necesidades emocionales, con miedos, con esperanzas. Y la conexión humana, ese lazo que creamos con otros, es uno de los pilares fundamentales de nuestra felicidad y bienestar. Mert y Afra nos regalaron esa visión, nos permitieron ser testigos de algo íntimo y hermoso. Así que, en resumen, lo que vivimos en ese directo fue una manifestación pura y sincera de gratitud, amor y reconocimiento mutuo. Afra expresó cómo Mert ha sido su ancla y catalizador de su crecimiento, y Mert, a su vez, resaltó la inspiración y la fuerza que Afra le transmite. Ambos demostraron la importancia de la reciprocidad, la vulnerabilidad y la expresión de los sentimientos en una relación. Fue una lección de cómo construir algo sólido juntos, basado en el respeto y la admiración. Y a ustedes, mis queridos espectadores, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis. Espero que estas palabras, que estas reflexiones, les hayan tocado de alguna manera. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han vivido algo similar? ¿Qué les parecieron las palabras de Mert y Afra? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan este contenido con sus amigos y familiares, porque creo que es un mensaje muy bonito que merece ser difundido. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Mil gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.